Bueno, el tema de la conciencia de clase obrera, de la conciencia de clase revolucionaria, de la conciencia histórica, etc. Es un tema fascinante en el materialismo histórico, en el socialismo científico. Y pues los distintos partidos de izquierda o los distintos dirigentes o marxistas prominentes intentaron dar una interpretación de qué era esto y cómo hacerlo. La dominante fue la leninista por razones históricas. Pero incluso esta quedó deteriorada con la interpretación staliniana del leninismo o del pensamiento de Lenin. Y es ahí en donde hay una reducción, vamos a decir, productivista de la conciencia de clase, de la conciencia revolucionaria. En realidad, la conciencia de clase revolucionaria alude a la crítica radical del capitalismo, no solamente en la producción, sino del capitalismo como un todo, es decir, como modo de reproducirse en la vida humana. Y es todo esto lo que habrá que revolucionar y construir toda otra forma de sociedad, no solamente otra forma de producción, sino toda otra forma de reproducirse en la sociedad de manera feliz, justa, solidaria, etc. ¿Verdad? Entonces, la conciencia de clase alude a la reproducción del capital como un todo, presentándole la crítica a cada uno de sus puntos y a la alternativa también total. Lukács, en ¿qué es el marxismo ortodoxo?, nos presenta una idea de este asunto. No es una cuestión de un tema u otro, la ortodoxia en el marxismo, sino una cuestión de método, dice, porque este método es el método que aborda a la totalidad del capitalismo. Lo peculiar de la clase proletaria es que es aquella clase, dirá Lukács, que tiene la posibilidad de observar la totalidad del movimiento del capital, no cada una de sus partes, como le ocurre a un capitalista individual, por ejemplo, que tiene la posibilidad de observar la totalidad de la sociedad burguesa, y no solamente la totalidad, sino de presentarle una alternativa. Porque en algún momento, desde el nivel estatal, al servicio del capital social, los dirigentes políticos podrían tener, como administradores de los negocios de la burguesía, podrían tener una visión de totalidad de lo que está ocurriendo, pero no crítica, no presenta una alternativa. Así que, bueno, entonces la conciencia de clase propiamente dicha alude a una conciencia total crítica de la reproducción del capital, en donde se ubica cómo está ocurriendo el proceso de enajenación a nivel de la producción, a nivel de la circulación, a nivel de la distribución y a nivel del consumo. Esto es así desde el manifiesto del Partido Comunista, desde los manuscritos del 44, por supuesto con más precisión en el capital, y lo que tendríamos con una idea de la subsunción real del consumo bajo el capital como característica esencial del capitalismo contemporáneo, del capitalismo mundializado, del mercado mundial capitalista, maquinístico, gran industrial, que tiene precisamente la característica de subsumir realmente el consumo bajo el capital en todo el planeta, e incluso al propio planeta, en cuanto a valor de uso. Sería que precisamos cada uno de los términos de esa conciencia de clase que alude a la totalidad, desde la producción hasta el consumo. Vamos indicando cómo es que la producción va sesgando su labor para que finalmente terminemos con un objeto de consumo nocivo.
Si el objeto de consumo es nocivo, el proceso fue nocivo y el instrumento con el que se produjo, esa tecnología, también es nociva. Nos entrega una conciencia crítica acerca de la tecnología capitalista. Y eso significa que podemos organizarnos revolucionariamente en referencia a cada uno de estos puntos y en referencia al conjunto. Bueno, ¿qué les parece que hagamos un corte? En 10 minutos volvemos y comercial de estos cigarros que presentan una fotografía en su portada de efisema pulmonar con los pulmones ennegrecidos, y de estos otros cigarros que presentan en su portada una víctima de este producto, que es un bebé con nacimiento prematuro, porque dice: inhalar humo de tabaco en el embarazo reduce el oxígeno y nutrientes que llegan al feto, causa aborto espontáneo, nacimiento prematuro o daño físico y mental. Contiene formol tóxico que se usa para embalsamar cadáveres, etc. Esta otra marca de cigarros contiene cobalto, metal empleado en la industria metalúrgica, causa fibrosis pulmonar, etc. Bien, evidentemente que se ha logrado a través de largas luchas sociales que las cigarreras acepten que su producto es nocivo y que, si bien la gente ya está enviciada y lo sigue consumiendo, se imponga en su etiqueta que es nocivo y por qué es nocivo y los efectos que produce. Bien, ¿cómo sería la etiqueta de un automóvil? Pero no se ha exigido que se ponga etiqueta. Pero también es un valor de uso nocivo. ¿Cómo sería la etiqueta de cada uno de los valores de uso nocivos que nos encontramos en el mercado o en el supermercado y que no se está exigiendo? Pero no se está exigiendo que pongan etiqueta porque nosotros somos inconscientes de lo que está ocurriendo, de este sometimiento real del consumo bajo el capital, de este ataque formidable del capital a nuestros cuerpos y a nuestras mentes. Así que es un amplio territorio para tomar conciencia y para organizarnos, combatir, defendernos, triunfar. Porque mientras no ocupemos este espacio de lucha, sería realmente imposible que, ocupando otros espacios de lucha, lográramos triunfar. Solamente una lucha integral en contra del capital, desde la producción hasta el consumo, lograría que efectivamente ocurriera una transformación de las relaciones sociales de producción y consumo. No siempre le estamos dejando una mano libre al capital con la cual nos sigue golpeando, nos sigue determinando nuestra conciencia desde dentro, desde el nivel celular, determina nuestras emociones, desde el deterioro de nuestro hígado, desde el deterioro. Nos enojamos en contra del capital, pero siempre de manera furibunda, no observando cómo, con quién y en qué momento. Así es que preparamos con nuestra lucha nuestra derrota. Un poco esto sería una moraleja de conjunto para redondear a lo que nos invitaba la última pregunta. Y ahora quisiera exponerles otro aspecto del tema, ¿no? Y lo voy a hacer de manera polémica. Aquí tenemos un artículo publicado en La Jornada del día de ayer, martes 28 de mayo de 2013, en la página 15. Hay un artículo de Víctor Manuel Toledo
que se titula Ecología y Política, cómo salir de la crisis. Es un artículo muy interesante y que promete tener continuidad por cómo termina. No lo vamos a leer todo, les voy a leer solamente el primer párrafo y ahí vamos a hacer dos comentarios críticos, o bueno, una aclaración y luego un comentario crítico de fondo. Dice Víctor Manuel Toledo: si estamos inmersos en una crisis de civilización, tesis formulada hace 2 décadas, hoy casi unánimemente aceptada, las vías para superarla no pueden venir sino de posiciones críticas inéditas, construidas desde nuevas epistemologías y que conllevan una praxis política totalmente diferente a la asumida por los movimientos de vanguardia, incluyendo los más avanzados. Hasta donde alcanzo a mirar, la única corriente que logra realizar una crítica completa de la civilización moderna es aquella que, sin proponérselo, se finca en lo que podemos denominar una ecología política. Esta parte de un principio formulado en la década de los 70 por Ginny Skirbeck, Écologie et Marxisme d'Esprit, 1974, el principio es el siguiente: las transformaciones sociales ya no pueden explicarse a partir de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sino entre esas y las fuerzas de la naturaleza, entrecomillado. Hasta ahí la cita. La aclaración consiste en que crisis de civilización no fue hacia 1995 que se formula esta tesis, sino 20 años atrás por lo menos. La primera mención que yo recuerdo, no es solo mención, sino que el autor la sustenta a lo largo de todo su libro, es Manuel Castells, cuando publicó un libro sobre la crisis capitalista de 1971 a 82 y publica su libro hacia 1975. Allí él alude que está ocurriendo no una simple crisis económica, sino una crisis de civilización, porque estaba involucrado ya los límites del crecimiento, es decir, el problema de la sustentabilidad de las economías capitalistas. Bien, crisis de civilización, sí, sobre todo vista como degradación civilizatoria mundial. Ese es un equivalente de lo que significa subsunción real del consumo bajo el capital. Decir una cosa y decir la otra es decir lo mismo. Una la dices en términos literarios y dramáticos, civilización degradada, degradación civilizatoria mundial, es dramático. Y el otro, precisas el contenido de lo que está ocurriendo, como para que llegara a suceder algo así como una crisis civilizatoria mundial, es que el capital está sometiendo realmente no solo la producción, sino el consumo desde la producción, desde la manera en que está produciendo, desde el tipo de tecnología con el que produce. Bien, pero ahora acabamos de tocar el tema de la técnica y de las fuerzas productivas, y esa es la segunda parte del párrafo, en donde supuestamente el principio que debe servir para hacer una crítica completa a la civilización moderna sería este de que las transformaciones sociales ya no pueden explicarse a partir de la contradicción entre las fuerzas productivas,
y las relaciones de producción, que es la idea del materialismo histórico de Marx y Engels, sino entre esas, las relaciones de producción y las fuerzas de la naturaleza. O esas podría significar las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Podría significar o solamente las relaciones de producción o solamente ambas. Pero ya no habría presuntamente una contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Es la idea de fondo de G. Skirbeck. Gene Skirbeck. Bueno, en primer lugar, una primera crítica. Aquí parece decirnos que la naturaleza nos salva. Que va a ser la respuesta de la naturaleza la que va a conmover al sistema y no ya una contradicción interna del sistema, una contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Y lo que es lo mismo, una contradicción clasista, de la clase proletaria contra la clase burguesa, del conjunto de clases subalternas en contra de la clase burguesa. Eso ya no salva. Solamente la contradicción con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza, es la que puede explicar las transformaciones sociales, para bien y para mal. Esperemos que para bien. Total, que por eso digo, como que esperemos para bien, decimos que la naturaleza nos salva, es lo que se está aquí sugiriendo. Bueno, imaginemos otro escenario. De pronto entramos a un monasterio y hay una serie de monjes libertinos que están haciendo uso de los cuerpos de niños y niñas y jovencitas y jovencitos, y además de abusar sexualmente de ellos, los degüellan y hacen otra serie de cosas. Pero estos son monjes de una novela de Sade y de pronto empiezan a lanzarse un discurso para justificar lo que está pasando, un discurso pseudofilosófico en el que dicen que la naturaleza es la ley, única ley que debemos seguir, y esta nos entrega el placer y nos entrega la ley del más fuerte, del egoísmo, y que entonces estamos justificados a llevar a cabo todos los atropellos y desafueros en contra de nuestras víctimas que queramos, y cuanto más lo hagamos mejor, y si no lo hacemos, entonces es ahí que estamos mintiendo a la naturaleza. Bueno, esta argumentación pseudofilosófica tiene el equívoco de que argumenta los actos humanos en donde participa la conciencia, la voluntad, la libertad, los argumenta de manera determinista por lo que la naturaleza supuestamente dicta. Las destrucciones y construcciones naturales, y cualquier construcción natural requiere previamente una destrucción, y cada uno que se muere está avisando que ya puede venir otro, y cada uno que nace está avisando te vas a morir. Bien, pero esa es la naturaleza. La naturaleza humana es de otro orden. Y es posible justamente por el hecho de que el universo es infinito y cabe el azar, no solamente la determinación causal, que es la que están haciendo valer los libertinos sádicos, dígase el Capital y todos los prelados pederastas. Pero ahora de repente tenemos que del lado de la izquierda se está haciendo valer el mismo argumento, la misma premisa. Entonces, esto me parece desde el principio grave, que haya habido la degradación del discurso de la izquierda como para recaer en un determinismo natural apenas mediado, porque cuando la naturaleza se queja, nosotros tomaremos conciencia y entonces actuaremos. Antes no hay modo de que los seres humanos muevan un dedo.
¿Por qué? Porque el sistema capitalista ha logrado la neutralización, se diría con precisión, de la contradicción entre las fuerzas productivas y las redes de producción. Neutralización de la contradicción. Algo así debe estar sucediendo porque el argumento todavía asume que hay una contradicción. Dice, ya no pueden explicarse las transformaciones sociales a partir de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. No dice que no haya la tal contradicción, simplemente que ya no es suficiente para explicar los cambios. Así que ha quedado neutralizado. Está presente, pero no tiene los efectos explosivos que toda contradicción debería de tener. Bien, la siguiente idea o comentario crítico es recordar de dónde viene esto. Y sucede que, pues yo leí esto y dije, pero esto viene de Herbert Marcuse. Y luego me voy enterando, efectivamente Jimmy Skirbeck es discípulo de Herbert Marcuse y fue su ayudante durante un buen tiempo en la universidad. ¿Qué decía Herbert Marcuse en El hombre unidimensional? Herbert Marcuse decía que el capitalismo ha llegado a ser tan poderoso, tan aplastantemente poderoso, tan totalitario, desde la época del fascismo hasta el capitalismo norteamericano de fines de la década de los 50, que es cuando Marcuse está trabajando su libro y lo publica en el 66, que ha llegado a enajenar a la sociedad y lo que es el ser humano, un hombre multilateral, omnilateral. Vamos a recordar la imagen del ser humano que ha dibujado Leonardo da Vinci, este hombre cósmico con múltiples capacidades, necesidades e intereses. Bueno, el capitalismo ha logrado unidimensionalizar al ser humano. Por eso titula su libro El hombre unidimensional. Ese es el producto del capitalismo neoliberal y bueno, esto ya había comenzado de una manera un poco menos grave en la época del capitalismo keynesiano que le tocó vivir a Herbert Marcuse cuando publicó su libro. Y justamente se quejaba, bueno, por esta unidimensionalización del ser humano, es que tenemos que Skirbeck ya no está confiando en que la naturaleza humana contenga dentro conciencia, voluntad y libertad, y entonces conteste contra lo que le hacen. Sea una fuerza productiva que se enfrenta a las relaciones de producción a fin de transformarlas. Recuérdese que Marx, en La miseria de la filosofía, en las páginas finales, justamente señala cuál es la fuerza productiva más poderosa de la sociedad. Pues digamos, en ello será el ferrocarril, señor Marx. Será la Gini lanzadera automática que puede tejer simultáneamente 50, 100 telas. Entonces Marx dice, no. La fuerza productiva más poderosa de la sociedad es la clase revolucionaria que una sociedad antagónica guarda en su seno y que está en posibilidad de transformar toda la realidad. Así es que fuerzas productivas no simplemente son las máquinas o los atornilladores. El concepto de fuerzas productivas es un concepto muy amplio y de pronto pareciera ser que como el ser humano ha quedado unidimensionalizado, entonces ya no presenta esta capacidad contestataria ligada a la libertad, a esta fuerza
que en primer lugar es positiva y se enfrenta en contra de lo que la niega, es una negación de negación, vuelve a decir Marx al final del capítulo 24 del Capital, la acumulación originaria, hablándonos de que ha sonado la hora de la expropiación de los expropiadores, la negación de la negación. Pero esta negación de negación se lleva a cabo por un sujeto que se afirma positivamente vivo y que afirma sus necesidades y su libertad. Entonces insisto en la preeminencia de la positividad frente a la negatividad. Y bien, como se ha unilateralizado, unidimensionalizado al ser humano, tal parece que ya no habría esta tal respuesta, a menos que nos despierte el despertador de la naturaleza, porque las fuerzas naturales se levanten como ola de tsunami y nos digan: estás dormido. Y ahora sí sería esta contradicción la que explicaría las transformaciones sociales. Yo no veo cómo. Porque, bueno, si hablamos de transformaciones cósmicas, pues las transformaciones sociales siempre tienen que ver con el ser humano de por medio, no despertado por la naturaleza, sino que en sociedad y en la naturaleza es el ser humano el que se encarga de su destino. O visto de otra manera. A ver, ¿qué es eso de fuerzas productivas? ¿Qué no es justamente la relación del hombre con la naturaleza? Si yo introduzco entre el árbol y mis manos un serrucho, una sierra X, esa técnica, ese instrumento, esa fuerza productiva es justamente la mediación entre el hombre y la naturaleza. Es el núcleo a partir del cual, el núcleo material, se permite la relación hombre-naturaleza. El proyecto que yo pongo de por medio, el plan de transformar al árbol en mesa, eso forma parte de las fuerzas productivas del caso. O si dejo inscrito el plan en alguna máquina automática, del mismo modo, las fuerzas productivas son justamente la relación hombre-naturaleza objetivada, en lo que tiene de real, objetivo y eficiente para la transformación de esta a beneficio de las necesidades sociales. Entonces, cuando hablamos aquí de, por un lado, las fuerzas productivas y por otro, las fuerzas de la naturaleza, hay algo que se está diciendo lo mismo que se dice con conceptos precisos, pero se niega que pueda ocurrir así. Bien, entonces, no es por el lado de la unidimensionalización del ser humano que podemos resolver este misterio de esta formulación, de este principio, ni tampoco fijándonos en qué significa realmente fuerzas productivas, que es el concepto que se está utilizando aquí, seguramente mal. Si no es, otra vez, recordando lo que Herbert Marcuse habló no solamente acerca del hombre unidimensional, sino por qué decía que estaba ocurriendo esa unidimensionalización. Dice en el prólogo del hombre unidimensional Herbert Marcuse, y estoy deteniéndome en este problema tanto tiempo porque ha tenido múltiples efectos en múltiples autores de izquierda, siempre nocivos. Por supuesto que Marcuse tenía otra intención al hacerlo. Tenía una intención crítico-denunciativa y en parte cumple esto su discurso y en parte tiene equivocaciones. Y los posteriores que lo leemos debemos tomar la sugerencia crítica y ver hasta dónde es correcta y hasta dónde no, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que muchos autores no hicieron, entre ellos Skirbeck.
Y entonces hace el mismo planteamiento que Herbert Marcuse porque cree que está bien hecho. Yo también, si hubiera trabajado al lado de Herbert Marcuse, esto está perfectamente bien pensado. Es un genio. Bueno, los genios también a veces se pueden equivocar. Y a nosotros nos corresponde no dogmatizarlos, no repetir lo mismo, sino ver cómo está construido el argumento realmente. Total, que en el prólogo al hombre unidimensional, Marcuse dice que el capitalismo de entonces, de la segunda posguerra, la década de los 60, ha perdido una característica que tenía el capitalismo del cual está hablando el manifiesto del Partido Comunista. En donde las relaciones de producción y las fuerzas productivas se contradicen y propicia el desencadenamiento de una revolución social, como lo formuló con precisión el prólogo a la contribución a la crítica de 1859, y que es la misma idea que tenemos presente en el manifiesto del Partido Comunista. Así que el desarrollo de las fuerzas productivas es consistente con la liberación del proletariado, esa otra fuerza productiva, la más poderosa de la sociedad burguesa, diría Marx. Pero dice Marcuse, actualmente las fuerzas productivas se están desarrollando no en un sentido liberador, sino que con las fuerzas productivas el capital está logrando integrar a la clase obrera. Conforme ocurre la modernización de la producción y se incluye nueva tecnología, llega a haber salarios lo suficientemente elevados en las metrópolis del sistema capitalista que permiten que la clase obrera se integre al American Way of Life y olvide la revolución. Así que, conforme más se desarrollan las fuerzas productivas, no está madurando el sistema para que ocurra la revolución, porque se contradirían con las relaciones de producción, para nada, sino que el desarrollo de las fuerzas productivas estaría no contradiciéndose con las fuerzas productivas, con las relaciones de producción en un sentido explosivo, sino que supuestamente existiría la contradicción. Más bien Marcuse está diciendo que ya no hay contradicción, pero la formulación aquí de este párrafo nos sugiere que la contradicción existe, pero neutralizada. Existe la contradicción, pero no explota, tal y como existe, por ejemplo, en el caso de la mercancía. Existe la contradicción, valor de uso, pero no por eso vemos que empiezan a estallar las mesas y los relojes y los zapatos y las casas, que son mercancías que alguna vez se vendieron y ahora estamos habitando, sino que se desglosa la contradicción, está neutralizada y luego se desglosa. A uno le queda el valor, se lo embolsa, y a otro le queda el valor de uso y se lo consume. Ya no estalló el objeto, sino que distribuyó la contradicción que estaba neutralizada. Algo así parecería estar diciendo esto, ayudándole, ¿no? Porque en realidad sugiere que eso es, que la contradicción, fuerzas productivas, relaciones de producción, fue una cosa del pasado y que ahora vivimos en un capitalismo completamente doble. Entonces, no se vaya a creer que cuando estoy diciendo del consumo bajo el capital, estoy diciendo que hay un capitalismo completamente nuevo, porque sí lo hay, pero esa novedad no consiste en suprimir las contradicciones del capitalismo. Bueno, entonces, aquí en esta idea de Herbert Marcuse hay una perspectiva acrítica, intentando ser crítico del capitalismo. Sin embargo, al observar que el proletariado en Estados Unidos y en algunos países de Europa en ese entonces también, pero mayormente en Estados Unidos, se había integrado al American Way of Life, que parece haber renunciado a su misión histórica de hacer la revolución
proletaria, Herbert Marcuse saca la conclusión de que efectivamente, si así lo dicen los hechos, pues es que los hechos son esos, ¿no? Entonces, en vista de criticar al capitalismo, se comporta, sin embargo, acrítico respecto del concepto de fuerzas productivas y, peor aún, respecto de la realidad de las fuerzas productivas del capital y respecto de otra realidad, la tecnología capitalista, que podría ser fuerza productiva, pero podría no serlo. Pero él está identificando el concepto de fuerzas productivas con el concepto de fuerzas productivas sometidas al capital. Y no solo, está identificando estos dos conceptos con el concepto de tecnología capitalista nociva, sometida al capital, con fuerzas productivas de la humanidad. Es el concepto completo. Entonces, cuando decimos que la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, fuerzas productivas de la humanidad. Hay una contradicción entre las fuerzas productivas de la humanidad, que no es lo mismo que las fuerzas productivas de capital, sometidas al capital, ya neutralizadas por el capital, utilizada su productividad para incrementar el plusvalor relativo. Bien, ya se entendió, ¿verdad? Aquí hay una perspectiva unidimensional de Herbert Marcuse respecto de las fuerzas productivas de la humanidad, y por eso cree que ya no hay una contradicción entre las fuerzas productivas de la humanidad y las relaciones de producción capitalistas. Pero justamente eso es lo que se muestra de manera tanto más flagrante cuando hablamos de subsunción real del consumo bajo el capital. Todas las fuerzas productivas de la humanidad, y no solamente las que están involucradas en la producción, sino también fuera de la producción, toda nuestra vitalidad se está viendo contradicha con las relaciones de producción capitalistas, no solo dentro de la fábrica, sino también cuando esas relaciones de producción han quedado codificadas, no digamos en la mercancía, sino incluso en el valor de uso de cada mercancía. Porque es justamente eso lo que está mostrando el valor de uso nocivo. No es un objeto nocivo sin más, sino históricamente determinado. Son las relaciones de producción capitalistas codificadas en el objeto lo que propicia que el objeto sea un valor de uso nocivo. No por casualidad llegó a ser nocivo. Lo mismo que cuando tenemos a la máquina como producto de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, es la construcción de un valor de uso funcional con el capital. Es el cuerpo físico del capital, la máquina. El capital, en tanto potencia social, se corporeiza en la máquina hasta volver prácticamente al obrero apéndice de la máquina y no más ya el sujeto del proceso de producción. No solamente hay una orden del capitalista que impone hacia dónde se dirige el sujeto, anulando la actividad adecuada a fines del productor, sino que incluso en el momento mismo en que ocurre el proceso, la máquina impone la finalidad del capital y sofoca la finalidad posible del obrero al momento de estar produciendo. Así pues, la máquina está concentrando en su estructura física la relación de producción capitalismo. Es una fuerza productiva de la humanidad sometida al capital, así que parcialmente puesta en contra de la humanidad. Mientras es fuerza productiva del capital, es necesariamente fuerza productiva de la humanidad, que parcialmente está siendo contravenida. Pero eso es una parte de la tecnología capitalista, la que corresponde al siglo XIX, a la primera mitad del siglo XX. De ahí en adelante, y ya comenzaba a verla en la época de Marcuse, pero no de manera tan flagrante
como en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI, tenemos una tecnología capitalista nociva, que en muy poco o en nada es fuerza productiva del capital y menos fuerza productiva de la humanidad. Produce valores de uso nocivos con efectos lesivos para la salud y luego para el ambiente, y luego que puede provocar por la fuerza de masa de esta producción de valores de uso nocivos, de basura, de desperdicios, etcétera, que puede provocar una destrucción planetaria. Entonces no son fuerzas productivas de la humanidad y tendencialmente están dejando de ser también fuerzas productivas del capital y simplemente son tecnología capitalista nociva que produce valores de uso nocivos. De esto va a tratar el tema más ampliamente la cuarta sesión, nuevas tecnologías y los valores de uso nocivos que producen, transgénicos, nanotecnología, etcétera, que la va a impartir Rolando Espinosa, posgrado de Geografía de la UNAM, el compañero de hace muchos años. Bien, yo estoy tratando de sensibilizarlos de que el tema de la subsunción real del consumo bajo el capital se sostiene, se sustenta en una reflexión sobre las fuerzas productivas de la humanidad, un análisis crítico a partir de las fuerzas productivas de la humanidad, no solo de las relaciones de producción capitalistas, sino de las fuerzas productivas del capital, y también una distinción crítica de la tecnología capitalista nociva, para que distingamos cada uno de estos términos y no lleguemos a esta conclusión de que ya se acabó la contradicción de fuerzas productivas con relaciones de producción. Es tanto como decir que se acabó la contradicción entre el capital y la humanidad. ¿Por qué? Porque por estar pensando de manera cosificada fuerzas productivas como idénticas a esta máquina que está funcionando en este momento. No, el concepto de fuerzas productivas es mucho más grande que esta máquina o que el conjunto de las máquinas. Y incluye a las fuerzas productivas técnicas, pero también a las fuerzas productivas procreativas o del lado del sujeto, a esta clase revolucionaria y otra serie de dimensiones de las fuerzas productivas procreativas. Bien. ¿Cómo podría ser pensada justamente esta contradicción? Mediante el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital. Es el concepto que nos permite precisar el tipo de tecnología que está ocurriendo. Se trata de la subordinación real del proceso de trabajo bajo el capital, de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. En eso consiste el desarrollo capitalista, en presentar subsumido realmente bajo el capital al trabajo y desarrollar una tecnología acorde con este sometimiento. Esta es la línea de continuidad, la columna vertebral histórica, no rota, no hay ruptura histórica al respecto de entre el siglo XIX y el XXI. Es el concepto decisivo para pensar el desarrollo capitalista. La subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Y bien, la subsunción real del consumo bajo el capital simplemente es una forma, una figura peculiar de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Aquella figura de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital que presenta la característica de producir valores de uso nocivos que tienen un efecto sometiente en el consumo. Por eso, porque esta es su característica, su rasgo resaltante en el efecto inmediato, pero también en el efecto global de la producción de la riqueza y de la reproducción del capitalismo, es que estamos hablando de subsunción real del consumo bajo el capital para hablar de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital complicada. Es decir, no solo desarrollada y complejizada, sino complicada, como cuando una enfermedad se complica, como cuando tienes una gripa y se complica, puede ser pulmonía. Nada más de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital podría seguir avanzando ad eternum, claro, si no lo paga una revolución hecha por los seres humanos.
pero la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital complicada vuelve insustentable el capital, al capital, destruye la ecología, destruye a la fisiología y a la mente humana, es una degradación creciente de la civilización mundial y implica que antes que el capital haga y que la naturaleza haga o se queje, debemos de nosotros tomar nuestros destinos en las manos, escuchando las quejas del capital y las quejas de la naturaleza y también nuestras propias quejas, a fin de realizar un proyecto unitario, solidario, cooperativo en contra del capital. Bueno, hasta ahí la crítica a este interesante pasaje, no es a todo el artículo, pasaje del artículo de Víctor Manuel Toledo para resaltar puntos decisivos del concepto de la teoría que nos ocupa de la subsunción real del consumo bajo el capital.